Hola, oyentes de Radio Sefarad. Como cada 2 semanas acudimos a este rincón de la historia de las diásporas, de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Bien, un placer estar con ustedes y poder charlar un poco de historia. Ya saben que llevamos haciendo este programa muchos años, hemos avanzado mucho en la historia, tanto que estamos hablando ya de la idea de crear un Estado judío moderno, una idea que va cuajándose desde antiguo, pero que en el proceso, especialmente en el siglo XIX y siglo XX, se añaden muchos pensadores. Uno de ellos vamos a hablar hoy, ¿no? De Yeshayahu Berlin. Exactamente. Bueno, los ingleses le dicen Isaiah Berlin y hay muchos le tienen una admiración y un respeto increíble porque fue un historiador de las ideas. Y yo voy a utilizar estos historiadores del pensamiento, esta gente que habla, porque primero que me resulta muy interesante lo que él dice. Tenemos muchísimos intelectuales judíos que rechazaron la idea de la creación. No voy a decir muchísimos, muchos. Otros la rechazaron y después se arrepintieron. Nunca me voy a olvidar, no sé si vos te acordás de lo que pasó en la Guerra de los 6 días, que Raymond Aron dijo que la sola idea de que Israel desapareciera era algo que era intolerable para él. ¿Te acordás de eso? Es decir, de cuántos que eran, bueno, Raymond Aron de izquierda por supuesto no era, pero muchos que eran de izquierda y todo eso, ante la perspectiva, porque visto desde acá y de lo que escribieron muchos historiadores, Israel no tuvo la menor posibilidad de ser destruido, pero visto desde aquellos días donde todos los días Nasser decía que iba a echar a los judíos al mar, como dijo una prima mía israelí a los judíos después de la Shoah, nadie nos va a amenazar sin pensar que nosotros no vamos a creer eso. Me parece una excelente explicación y en ese momento todos creímos, se unieron todos esos países y bueno, un montón de gente, yo en ese momento trabajaba en una institución judía, un montón de gente que nunca dijo su nombre ni su apellido vino a hacer su aporte, a decir y a estar con nosotros. Estoy hablando de una institución judía relacionada con Israel. Y la otra cosa que fue así, muchos intelectuales lo dijeron, intelectuales que nunca habían puesto la cara por el Estado, por un Estado judío, y aún gente de izquierda que dijo era insoportable la idea de pensar que Israel pudiera desaparecer. Pero bueno, Berlin no fue uno de esos. A pesar de que después entró en el movimiento Paz Ahora, bueno, la gente tiene derecho a ir cambiando de opinión o ir modificando sus ideas, pero lo que él nunca modificó es en su creencia de la necesidad de la existencia de un Estado judío. Entonces tengo para decir muchas cosas. Las primeras, de la cantidad de intelectuales, de gente que trabajó de distintos lugares, eso lo vamos a ir hablando después, porque yo no tengo ganas de contar la historia que ya todos sabemos, de lo que hizo Herzl, que también Herzl es una figura interesantísima y en profundidad, y analizado mucho más allá de lo que cuenta la historia oficial, fue mucho más interesante todavía la gente con la que él se relacionó, las cosas que él hizo y dijo, y lo que hicieron todos ellos. Entonces a mí, esta cosa que dice él, Berlin, de que si hay un pueblo que está sobrado de historia y que todos nosotros estamos impregnados de historia, yo diría que sí, hasta cierta generación. Lo que tengo es la curiosidad de saber qué va a pasar con las generaciones futuras. Ser judío es algo que no es fácil ni sencillo, y ser judío sionista, de menos. En países donde se lo considera una muestra de racismo, el sionismo no fue creado para eso, y esa está muy bien, esa defensa que él hace, por eso mandé el texto, porque me encanta, de esa defensa que él hace sobre lo que es el sionismo, y de que muchos judíos también no quieren saber nada con la existencia de un Estado judío. Y también debo decir otra cosa. A mí me pasó en la facultad que estudié, que hay muchos historiadores muy interesantes. Debo decir que hay una gran cantidad de historiadores que son judíos. Una vez, también, yo cuento muchas anécdotas cuando hablo de historia, a mí me gusta. Y una de las cosas que pasaba acá en la Argentina
es que hay dos facultades, hay de todo. Yo no sé si este es un país mayoritariamente antisemita, como le dije una vez a un periodista alemán, que realmente es excelente, un amigo, hasta hace mucho que no viene por acá y no lo veo, que él me preguntó qué tenía yo para decirle del antisemitismo. Le dije, andá y preguntá donde se hacen las encuestas y donde se sabe. Sí, hay manifestaciones de antisemitismo. Lo que yo no te voy a afirmar, porque en historia no se puede hacer eso, es si toda la gente es antisemita o no, porque no es justo decirlo. Y debo decirlo que desde el Estado tampoco, salvo alguno que de repente se le escapa o lo dice, bueno, últimamente ha habido expresiones oficialistas de antisemitismo, pero en general nosotros tenemos muchísimos políticos que son judíos, hay un montón de cosas y bueno, y si hay antisemitismo, se disimula como se puede. Pero bueno, lo gracioso, no tan gracioso, es que hay dos facultades en donde queda muy mal ser antisemita o expresar sentimientos de antisemitismo. Una es la Facultad de Psicología, acá. Bueno, ¿cómo no va a ser? Empezando por el padre de la psicología, que es Freud, pero después de los innumerables profesores, pero además psicólogos y teóricos de la psicología, que en numerosísimos casos son judíos. Y lo mismo en historia. En historia es impresionante la cantidad de historiadores judíos, entonces hay que tener mucho cuidado si alguien quiere hacer una... Y estamos hablando en general no solo de eso, estamos hablando de sociólogos, de filósofos. En humanidades es innumerable la cantidad de judíos que han sido grandes pensadores. No todos han sido sionistas, no todos se asumen como judíos. Muchos de ellos yo los he descubierto porque yendo al cementerio de los judíos de Marruecos, acá yo descubrí que muchos profesores de la facultad eran judíos y eran apellidos que en general la gente acá no los reconoce, no sabe que son judíos. Y ahí yo me di cuenta de cosas que ni me había imaginado. Pero bueno, y también debo decir que hay historiadores que no son judíos y que es muy difícil que ellos entiendan. Ellos hablan sobre la existencia del Estado de Israel, no son opositores, pero no entienden la necesidad de los judíos de haber tenido un Estado. Y esto es un poco lo que explica en este texto, y es por eso a mí me parece muy interesante Isaiah Berlin, porque el tema es que él es un opositor a los nacionalismos. Entonces, ¿por qué justo él va a favorecer un nacionalismo judío? Y bueno, será alguna de las razones por lo que los judíos tuvieron la necesidad de tener su propio Estado. Entonces hay muchos historiadores muy interesantes que son sinceros, y entonces ellos no ven la necesidad, no se oponen tampoco, pero dicen no entendemos, una serie de cosas. Y yo pienso que realmente, más allá de sus buenas intenciones o su ausencia de sentimientos antisemitas, y ni siquiera antisionistas, son gente que dice, bueno, pero el tema es que a veces creo que la única forma de entender estas cosas es siendo judío. Más allá de que alguien me podría decir, bueno, pero se creó un Estado judío y no todos los judíos viven allá. Bueno, no todos pueden vivir allá. Tampoco todos los judíos en el mundo defienden la existencia del Estado de Israel, pero la mayor parte de nosotros sí. Porque bueno, en el caso personal mío, más allá de que soy una profesora de historia, provengo de una familia donde, como mi papá dijo cuando era chica, y yo en esas cosas, uno no repite todo lo que le dijeron los viejos cuando era chico, los que le enseñaron, y generalmente hay rupturas en la familia, pero en ese sentido yo me quedé muy ligada a ese pasado familiar donde se dijo, bueno, cuando se creó el Estado de Israel llegó el Mesías, iba a decir Mashiach. Y entonces esto es lo que pasa con numerosos historiadores. Y lo más notable, a mí me parece, es la cantidad de intelectuales, de pensadores que en el siglo XIX se pusieron a trabajar para la creación de un Estado judío. Eso también me parece a mí fascinante. Cuando uno se pone a revisar y a mirar y se da cuenta y de los argumentos y de las cosas que sucedían. Y hace unos 2 años yo trabajo todo el tiempo con PowerPoint, porque a mí me gusta, porque para el espectador común, como se trabaja hoy tanto con imágenes,
mostrar un mapa y explicar quién estaba acá, quién estaba allá, en qué momento, toda una serie de cosas a la gente le hace entender más rápidamente. Pero bueno, en esta cosa de esta creación, hay una cantidad de gente tan notable que se ocupó de esto y en todas partes, y lo más curioso fue que fueron muchos judíos profundamente de familias profundamente religiosas, y los que ya no eran tan religiosos venían de familias religiosas. Estoy hablando de los judíos ashkenazim, de los que vinieron de la zona de asentamiento, de la zona donde los judíos estuvieron obligados a vivir por el imperio zarista. La mayor parte de ellos venían de familias muy religiosas, incluso estoy pensando en nuestro pintor más importante, y de todos esos eran de familias así, muchos de ellos de familias jasídicas. Y todo esto tuvo su influencia en la creencia de un Estado judío. Y después los otros, los que creían que la única forma de poder sanear la existencia de los judíos es que pudieran vivir libremente como personas, como individuos. Y entonces estamos hablando de que el otro día yo estoy trabajando con la historia del imperio turco y después con la aparición de la República Turca. Y uno descubre cosas así tan profundas y tan interesantes, más allá de los mitos, porque los judíos también vivimos, ¿cómo podría decir? Con mitos, con cosas de un pasado mítico. Así, por ejemplo, escuchar cuánto en Marruecos los judíos eran queridos. Estoy hablando de la población más numerosa que hubo en África de judíos sefaradíes y no sefaradíes de Marruecos. Y verdaderamente, si uno conoce bien esa historia, sabe que así no fue. Y lo mismo pasó con muchos judíos en los países árabes, que dicen que por culpa de que se creó el Estado judío, que los judíos vivían pacíficamente en compañía de los musulmanes, y lo mismo pasó con la historia de Turquía. Como hay gente que insiste que se vivía bien ahí, que no había ningún problema. Bueno, ahora lo tenemos a Erdogan. Erdogan es un enemigo de Israel, pero lo que él desnuda es algo que todo el tiempo había estado ahí. Cierto, a los armenios les fue mucho peor y a los griegos les fue muy mal, pero los judíos fueron una minoría y los judíos tuvieron muchos dramas con este asunto, y el tema del antisemitismo no fue ninguna cuestión menor. Y son cosas que y además yo voy a decir algo, no sé si esta es una charla muy histórica, estamos haciendo una reflexión. Y en esta reflexión yo no quiero embanderarme con aquellos que dicen que todo el mundo odia a los judíos. Yo no quiero pensarlo, a mí no me gusta, no fui criada así. Pero también tengo claro de que existe un antisemitismo que es tan profundo y está tan instalado en mucha gente, así como el judaísmo está instalado en nosotros. Si desde chico te enseñaron y cuando fuiste, hiciste la comunión y tus padres en tu casa hablaban mal de los judíos y te enseñaron en las escuelas y todo eso, por más que después intentes cambiarlo, todo eso queda para mí como una especie de sedimento del cual es muy difícil escapar y que en algún momento brota, como nos ha pasado a muchos de nosotros, de quedarse mirando asombrado a un amigo o a un conocido y que de repente te diga, y bueno, como son los judíos o cosas por el estilo. Bueno, y entonces esto tiene que ver con la idea del sufrimiento judío, porque de eso habla Berlin, y cuenta la historia de que le dice, un inglés le dice a uno de los historiadores ingleses muy importantes, que fue judío también, le dice que por qué no hace la historia, porque un noble le dice por qué no hace la historia de los judíos, y él dice, bueno, porque en realidad la historia de los judíos no es una historia, es casi un martirologio. Y yo no diría tanto, pero diría, fue una existencia muy difícil y azarosa, terrible, y además la única posibilidad que hubiera habido de escapar
tal vez, de la Shoah hubiera sido con la existencia de un Estado judío. Más allá de las cosas que le pueden, de las dificultades que puede tener un Estado judío en su existencia, todos son. También estoy mirando que tampoco es que viven demasiado bien los musulmanes en sus países de origen. En general nadie vive demasiado bien, salvo algunos privilegiados, pero el resto de las poblaciones en el mundo no están bien. Pero para los judíos poder vivir libremente y entre sí y ser solo personas, que eso es lo que está diciendo el Berlin, y dice también si quieren ser fascistas. Bueno, a mí hay algo que me molesta muchísimo, que cuando les recriminan a los judíos y los judíos se tienen que hacer cargo de los otros genocidios, como, ustedes no son los únicos que sufrieron. Bueno, muchachos, no somos los únicos, pero bueno, como diría, ese es el dolor que nosotros tenemos. O hay gente que dice que Israel no tiene el derecho a reivindicar a los asesinados por la Shoah. Y entonces, a ver, ¿quién quieren que lo haga? Es cierto, la gente se ocupa en sí misma, pero un Estado judío sí tiene el deber de reivindicar ese asesinato y ese genocidio tan espantoso que tuvo lugar hace tan pocos años y tan renacido, porque evidentemente en este momento se está hablando en Alemania que esto resurgió. Así que, y como estaba hablando el otro día así, de un modo muy simpático, alguien que estudió conmigo, nos hablamos después de un tiempo y me dice, siempre me acuerdo las cosas que hablábamos con vos y el tema de la epidemia, esa que en 1348 hizo que hubiera una matanza muy grande, que Europa quedó reducida a la mitad de la población, no solo Europa, y que mataron a tantos judíos en ese momento. Y entonces le digo, sí, es cierto, tuvimos esta pandemia ahora y la acusación volvió de alguna manera a volver a escucharse. Así que bueno, estamos hablando entonces de alguien, de un historiador de las ideas. Después voy a contar quién era él, porque hay personalidades muy interesantes que merece que sean recordadas, y esto lo vamos a hacer con respecto a todos los que trabajaron con la idea de la creación de un Estado judío. Y vamos a contar por qué él tuvo ese sentimiento que permaneció hasta el fin de su vida, como muchos otros intelectuales y que hicieron sus aportes en ese momento. Yo creo que, bueno, voy a hacer una pausa. No sé si yo te conté a vos o estuvimos hablando de cómo se hizo la vida de Ben Gurión, la película. ¿Te acordás? Creo que lo hablamos, ¿no? No me suena, pero recuérdamelo. Bueno, entonces yo encontré toda una historia así fascinante de quiénes fueron la gente que trabajó en esa historia y quién tenía películas y documentación sobre la historia de Ben Gurión. En otro momento tal vez lo volvamos a hablar. Y lo que a mí todo el tiempo me sorprende es la calidad de la gente que trabajó por la creación de un Estado judío, de la gente que cuando aparece, estoy haciendo comentarios generales, después nos vamos a poner en fechas y todo eso, pero de la gente que fue y cuando apareció el cine se fueron y filmaron lo que era en ese momento lo que se llamaba Tierra Santa o Palestina, cómo filmaron y de la cantidad de material filmado que existe. Y lo que me pregunto es, muchas veces, pero yo creo que sí, que es así, que cuando surge el cine, los judíos se aficionaron a todas esas cosas, los judíos se aficionaban por esas cosas, así como fue el tema de la fotografía, donde hay tantos judíos en el tema de grandes fotógrafos del mundo, más allá que alguien diga, bueno, pero eso no es porque son judíos, ni es una profesión judía. No, estamos hablando de por qué los judíos se dedicaban a esa clase de menesteres, de profesiones. Y tenía que ver con una manera de pensar el futuro, de hacer cosas que otros no hacían, o como dice un libro, de entrar en profesiones que no estaban tan dominadas por los otros, y entonces los judíos podían introducirse y pensar
en trabajar en esto. Y el tema de lo mismo de los judíos y el cine. Y es sorprendente la cantidad de filmaciones, yo creo que vos lo debés saber, que existen sobre la historia del Iyshov, de cómo era Israel antes, incluso de fotografías y todo eso que era de fines del siglo XIX, que son increíbles y tiene que ver con esta gente que está tomando un testimonio, está poniendo un testimonio y dejando un testimonio de cómo era en esa época, y de gente que yo creo que sí, que miró hacia el futuro con estas películas que filmaban. Así que bueno, yo no se las puedo mostrar en los cursos que yo doy, generalmente las uso, porque a mí me parecen increíbles. El día que Allenby entró en Jerusalén, yo no lo podía creer lo que estaba mirando, o la fundación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de toda esta gente que intervino, y sobre todo, si a vos te parece bien, de todos ellos vamos a hablar, de los que vivieron en distintos países. Y el otro día les conté a la gente con la que trabajo que hay toda una historia de cómo los judíos fueron a participar en la Primera Guerra Mundial y lucharon, judíos de la Argentina también, judíos de Brasil, un montón, que participaron en la Primera Guerra, en los batallones que estuvieron con los ingleses. Y es una historia que me dijeron, bueno, pero eso no lo sabíamos. Bueno, la vez pasada una señora, hace ya bastante tiempo, a mí me regaló una especie de documento de un señor que juntaba la plata en mi pueblo, y entonces yo una vez hablé de mi pueblo, que es Rivera, que está en la provincia de Buenos Aires, acá en la Argentina, y entonces conté que era un pueblo muy pequeño, que ayudó la Yevich a su fundación, que esto lo hicieron judíos que vinieron de la zona de residencia en el 1905. Bueno, después mi abuela nunca dijo que era de Ucrania, porque mi abuela no sabía que la zona donde ella vivía después se convirtió en Ucrania como un país. Y entonces se repartieron las chacras, se repartieron, y eran extensiones muy pequeñas por lo que es la Argentina para practicar la agricultura, y más en aquellos años. Y sin embargo se había establecido que tenían que entregar no sé cuántas bolsas de una cosecha para poder mandar dinero para que se creara un Estado, y que en aquella época el dinero a donde se mandaba era a Viena, para poder ayudar a los judíos que estaban allá, era el Iyshov, para ver si se podía lograr la creación de un Estado judío. Así que quiero contar esto, entre otras cosas, porque escuché mucha gente que cree, sobre todo la que no es judía, pero hay muchos judíos también que no lo saben, que el Estado judío no se creó después de la Shoah, que en 1948 no es que surge un Estado judío porque había que compensar a los judíos por lo que les había pasado, de ninguna manera. Entonces es bueno repasar la historia, y eso es lo que vamos a tratar de hacer todo este tiempo, y hablar de toda la gente que se embarcó, por lo menos para mí, en esta enorme hazaña, en este hito de la historia que es la creación de un Estado judío. Bueno, que tiene sus problemas y todas las cosas, bueno, ya lo sabemos, pero fue una cosa increíble, y todo lo que se hizo y todo lo que se llevó a cabo. Y lo que a mí me dieron y me prestaron, porque no sé si lo terminé de decir, es un papel viejo que es una fotocopia, era una vieja máquina de escribir, y ahí está contado cuánto puso cada uno, y ahí está contado cuánto puso mi abuelo también, y todo eso, y eran entre los años 20 y 30, así que fíjate tú cuánto, y eso no es lo más viejo que se puede encontrar. Yo estoy hablando en mi historia personal, de la gente que yo conocía. Así que para que lo sepan y para que lo puedan entender, si es que van a querer hacerlo. ¿Tenemos más tiempo para hablar? No, por hoy yo creo que hemos hecho una charla muy extensa, así que creo que es el momento de dejarla aquí, y seguiremos hablando de otros intelectuales que aportaron a esta idea
del sionismo, de la vuelta a crear un Estado judío en la próxima entrega, si te parece bien. Sí, cómo no. Será un placer. Espero que haya sido claro lo que yo dije. Y bueno, si no, que escriban y pregunten, nosotros podemos contestar y aclarar todo lo que quede pendiente. Que con esta invitación, pues, a que se comuniquen, nos vamos a despedir hasta la próxima. Muchas gracias, Alicia. No, gracias a vos.